Buenas tardes. Vamos a comenzar esta lección 12 de verdad y certeza. Eh, Quiero partir recordándoles porque un par de personas me escribieron preguntándome de esto, aunque era algo que ya había explicado en las lecciones anteriores, pero quisiera recordarlo ahora. Eh, Quienes quieran pedir recorrección de la primera prueba pueden hacerlo. Tienen un plazo de 2 semanas desde el momento en que han recibido la evaluación completa, lo cual fue este lunes, en fin, creo que el domingo, pero en fin, pero contamos el lunes. Tienen que enviarme un correo electrónico a mí con la indicación de por qué razón creen que en alguna pregunta deberían haber recibido mayor puntaje y haciendo expresa mención a la pauta de corrección que yo les entregué. Eso es, yo voy a mirar todas estas solicitudes de recorrección en conjunto cuando se cumpla el plazo. A las 2 semanas yo pesco todas y entonces hago la revisión y ahí les voy a contestar uno a uno acerca de cada una de sus solicitudes. Andrés Palma, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿a qué mail le mandamos las recorrecciones? ¿A cuál de los dos Mira, que me llega están todo. colgados? Me llega a Sí. todos, pero te recomiendo que me lo envíes a la cuenta Gmail. Los que me envían a la cuenta UC me llegan, pero lo que sucede es que hay un problema con la configuración que nunca he sido capaz de resolver, que está coordinado con una cuenta Yahoo que ya no existe. Entonces a ustedes les va a llegar una notificación de que el correo no les llegó a la cuenta Yahoo. Ahora sí me llega, pero entonces siempre genera confusiones y la gente pregunta, bueno, a lo mejor no me llegó, sí, etcétera. Entonces, para evitar confusiones, lo más sencillo es que me lo envíen a la cuenta Gmail. Si me lo envían a Canvas, también voy a verlo, pero lo veo con menos frecuencia Canvas. Entonces, a veces me pasa que antes me llegaban las notificaciones, pero a veces puede ser. Paula Gutiérrez pregunta: ¿son 2 semanas desde el momento en que ustedes recibieron la evaluación? La evaluación la recibieron ayer, entonces tienen del lunes de esta semana 2 semanas más para solicitar la corrección. Ahora vamos a continuar con los temas que estábamos tratando. No, perdón, me equivoqué. No es ese. Perdón. Es este. No, ¿por qué no me sale? A ver, espérense un poquito. Y aquí, diantres. No sé qué está pasando, pero debería, debería ser esta. A ver, esperen un segundo porque lo que pasa es que después tengo una presentación en un congreso, entonces me sale la presentación del congreso. Ahora sí. Bueno, entonces, lo que hemos estado conversando en las últimas sesiones tiene que ver con concepciones antirrealistas de la verdad. Hemos considerado ya varias teorías, o sea, la distinción gruesa, la distinción genérica entre teorías realistas y antirrealistas, y cómo esto tiene conexiones en distintas áreas. Y lo que estamos haciendo ahora es considerar de manera específica tipos de teorías antirrealistas de la verdad. Ustedes recordarán que estuvimos conversando un par de sesiones acerca de las teorías relativistas de la verdad, que es una forma de posición antirrealista, pero no es la única posición antirrealista que existe, y la concepción relativista tiene como característica peculiar que lo único que se exige de los sujetos cuyos estados epistémicos son relevantes para la determinación de la verdad y la falsedad es que crean o eventualmente crean que no es el caso una proposición. No se requiere nada más. Entonces, esto hace que el relativismo sea una posición en donde ustedes tienen problemas de arbitrariedad, o sea, que algo sea verdadero o falso parece finalmente una cuestión, como digo, arbitraria. Ustedes tienen problemas acerca de irracionalidad, debido a que no se exige nada,
de los sujetos que tienen esos estados epistémicos, pueden ser completamente irracionales y va a dar lo mismo. Tienen problemas de que se pueden resultar verdaderas proposiciones que son incompatibles entre sí, en el caso límite que sean contradictorias entre sí, y otros problemas todavía más serios, y es que la teoría, la concepción de la verdad relativista es de por sí autorrefutante. ¿Bien? Entonces, eh, el hecho de que los estados epistémicos sean tan baratos, por decirlo de alguna manera, para configurar la verdad y la falsedad, hace que la teoría de la verdad verificacionista resulte muy débil. Florencia Concha pregunta, ¿la evidencia depende de nuestros estados epistémicos? A ver, no es que dependa de nuestros estados epistémicos. La evidencia que nosotros tenemos está dada por nuestros estados epistémicos. O sea, el que nosotros tengamos un estado epistémico consiste en que tengamos evidencia de algo. ¿De acuerdo? Entonces, lo ocupo de una manera más bien equivalente, porque el que un sujeto tenga un estado mental epistémico es que tiene un estado mental que constituye evidencia para algo, ¿no? Ahora, en el caso del relativista, el estado epistémico es simplemente creer, digamos, es extremadamente pobre y no se pide nada de él. Bueno, entonces, tal como les he comentado ya varias veces, hay aquí una gradación entre concepciones antirrealistas. En la cuota más baja tenemos estas concepciones relativistas, en donde no se pide nada de los estados epistémicos, y eso genera automáticamente ciertos problemas especiales, como el problema de autorrefutación. En el nivel intermedio tenemos las teorías llamadas verificacionistas de la verdad, que es lo último que estábamos conversando, que son muchísimo más exigentes que las teorías relativistas. Y después tenemos otra familia de teoría, en donde la verificación o la justificación de que se trate es idealizada, lo cual es todavía más exigente. ¿Bien? Entonces, ese es el marco en el que estamos. Y lo último que estuvimos conversando la sesión pasada tiene que ver con en qué consisten las teorías verificacionistas de la verdad, ¿no? Verificar aquí significa llegar a saber o llegar a enterarnos de que algo es verdadero. Entonces, la idea central de las teorías verificacionistas es que la verdad es verificación, que la verdad no es independiente de cómo es que nosotros llegamos a enterarnos o a tener justificación de que las cosas son como una proposición dice que son. Eh, por tanto, la idea central de una concepción verificacionista, de la cual hay alternativas, como ya logré introducir la última sesión, pero voy a insistir en ese punto ahora, que una proposición es verdadera si hay un sujeto que posee evidencia, que hace racionalmente aceptable esa proposición. Quiero decir, el sujeto en cuestión ha de poseer evidencia, para quien Francisca me parece que preguntaba, esto es, tenía estados, es que ese sujeto ha de tener estados epistémicos tales que él es racional al aceptar que P. O sea, si ustedes digan, la idea de aceptar que P o creer que P es lo que sostiene el relativista. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí por sobre lo que sostiene el relativista? Bueno, que no basta con que uno acepte que P es el caso, crea que P es el caso. Uno debe poseer evidencia de tal característica que uno va a ser objetivamente racional al aceptar que P. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se dan cuenta que respecto de lo que proponía el relativista, esto es mucho más exigente. No basta con que uno crea o no crea una proposición. Lo importante aquí es por qué uno crea o no crea una proposición. Y uno podría creer una proposición por motivos que no son adecuados, y por tanto, aunque uno crea la proposición no va a ser verdadera, porque uno no va a tener una justificación racional, objetivamente racional para creerla. Entonces, por ejemplo, si alguien llega a creer una proposición porque, no sé, digamos, se lo dijo su abuelita
lo mejor la abuelita, perdón, pero digo, en algunos casos puede ser que la abuelita sea muy digna de confianza en ciertas cosas, pero quiero decir, porque se lo dijo a alguien, es distinto a si uno tiene evidencia que tiene que ver con, por ejemplo, información experimental de la cual no tiene constancia perceptiva acerca de algo. Entonces, la idea es que tiene que ser evidencia de aquella que hace que uno esté racionalmente legitimado en aceptar la proposición. Lo mismo vale para la falsedad. Una proposición es falsa, si solo sí hay un sujeto que posee evidencia que hace que esté racionalmente justificado, tal que racionalmente sea aceptable que no P. Comparen nuevamente lo que sucede con la posición relativista. El relativista va a sostener que P es falsa si solo si hay alguien que cree o acepta que no P. Nada más. Aquí no basta con que uno crea o acepte que no P. Se requiere que uno tenga evidencia de tal naturaleza que uno esté racionalmente justificado en aceptar que no P. Martín, por favor, tienes una pregunta. Sí, o sea, profe, en Ujú. teoría, si no pudieran verificar que los unicornios no existen, entonces para ellos podían existir. No, acuérdate tú que no vale la bivalencia. Esto es Mm, antirrealista, ¿de acuerdo? O sea, es propio de cualquier posesión de este estilo que son, deben aceptar lógica intuicionista, no vale el texto excluso. Entonces, si tú no tienes evidencia a favor de una proposición, eso no es garantía de que tienes evidencia de su negación, ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería, si nosotros no tenemos evidencia de que hay un unicornio, bueno, entonces, eso implica entonces que debemos sostener que tenemos evidencia de que no hay unicornio. No, a lo mejor es que tenemos que suspender el juicio simplemente, de que la proposición en sí misma no tiene un valor de verdad determinado, de que la realidad está en sí misma indeterminada en lo que respecta a la existencia o inexistencia de los unicornios. ¿Bien? Ahora, también ese ejemplo es muy discutible. Eh, Florencia Concha dice, si no hay evidencia, no se le atribuye valor de verdad. Claro, efectivamente, si no hay evidencia, no se le atribuye el valor de verdad. O por lo menos, porque hay casos en los cuales la idea es que no sabemos si puede aparecer evidencia. Por ejemplo, en casos matemáticos sucede todo el tiempo, que tenemos conjetura y no sabemos si hay una prueba de ese enunciado, pero que todavía no hemos sido capaces de descubrirlo, o no hay ninguna manera de probarlo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer un antifalista ahí es por el momento, suspender el juicio. Si mira, una de esas tiene valor de verdad y todavía no nos enteramos, o a lo mejor no tiene ninguno. Para el realista, en cambio, la posición es no, es determinadamente verdadero y falso, tenemos ahora un problema epistémico, pero debe tener un valor de verdad. Y el antifalista, pues, en una de esas no. En una de esas la realidad no está suficientemente determinada en lo que respecta a esos aspectos sobre hechos matemáticos o lo que sea, ¿no? Pero quería comentar sobre el tema de los unicornios, porque ese es un tema interesante, debido a que, claro, si ustedes le preguntan a cualquier persona hoy día, van a sostener que por supuesto que los unicornios no existen, ¿de acuerdo? Pero la evidencia que tenemos para esa es evidencia negativa. O sea, por eso sí, es la evidencia que tenemos de haber hecho búsquedas muy exhaustivas de unicornios y no haberlos encontrado. Y eso es suficiente, por decirlo así, para decir que no hay unicornio, ¿no? En otros casos, el que nosotros no hayamos encontrado evidencia acerca de, qué sé yo, vida extraterrestre, por ejemplo, nos lleva a decir que nos consta que no hay vida extraterrestre. Ahora, si llegase la situación en donde hemos hecho búsquedas muy exhaustivas en todos los rincones del universo, cosa que no podemos hacer, pero en fin, es técnica y pragmáticamente posible, pero y no parece, bueno, entonces ahí tendríamos motivos para pensar que no hay unicornio. Y eso es lo que pasa con los unicornios. Entonces, respecto a los unicornios, pueden decir, no hemos encontrado unicornios, pero de tal manera que, dado lo exhaustivo de la búsqueda, eso es razón, eso es justificación para pensar que no hay unicornio. Esa es la primera acotación que iba a darle sobre el ejemplo del unicornio. La segunda acotación que va a darle el unicornio, que a mí me dejó, esto no tiene nada que ver con el curso, ¿eh? Esto es, esto es una acotación al margen, que colócalo entre paréntesis, pero se los voy a comentar porque a mí me dejó choqueado, ¿no? Alguien que conozco me dijo, no, estás completamente equivocado, sí, por supuesto que hay unicornio. Y yo dije, tal loco, digamos, pero ¿qué le pasó a este tipo, digamos, ¿no? ¿Está alucinando o qué? Dijo, sí, por supuesto que hay unicornio.
los unicornios fueron animales que fueron descritos por personas que no tenían cómo hacer dibujos, sacar fotos, y describían algo así como un caballo con cuernos. Y por supuesto que hay cosas así. Se llaman rinocerontes. Esos son los unicornios. Bueno, no me consta que sea así, pero se los cuento porque yo ocupo todo el tiempo el ejemplo de los unicornios como el ejemplo de animales ficticios, y efectivamente es posible, o sea, no conozco los detalles, pero es posible por decirlo así, la imagen del unicornio tenga que ver con la descripción de una especie animal existente, y cosa que ha pasado con otros animales, digamos, qué sé yo. Los hipopótamos literalmente son caballos de agua, y las descripciones originales decían, mira, es como un caballo, pero habita en el agua. Bueno, uno se imaginaría quizás qué cosa, pero bueno, bien, hasta ir al paréntesis sobre los unicornios. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que tiene de peculiar de esta teoría y por qué razón las teorías verificacionistas de la verdad han estado asociadas con concepciones del significado como condiciones de aseveración? Que aquella evidencia que determina que una proposición sea verdadera o falsa en una concepción verificacionista del significado es el mismo tipo de evidencia que nos autoriza, nos legitima para aseverar esa proposición en un acto de habla. Entonces, si consideramos nuestros actos comunicativos por los cuales nosotros aseveramos cosas, sostenemos cosas, ¿no? El tipo de evidencia que para nosotros es garantía para que uno pueda efectuar esos actos de habla correctamente, es aquella evidencia que para el verificacionista determina que la proposición sea verdadera, ¿no? Entonces, eh, para, para una serie de filósofos que están inclinados a sostener esta idea de que el significado de una expresión son sus condiciones de uso, la teoría verificacionista de la verdad ha resultado atractiva, ¿no? Eso sucede de manera muy especial en Michael Dummett, y creo que lo dejé introducido yo en la última sesión. Dummett es un filósofo inglés que murió hace no tanto tiempo ya, eh, pero que tuvo una posición dominante en la filosofía inglesa en Oxford en los años 70 y 80. Y Dummett, entonces, es especialmente el autor que sigue esta línea, diciendo, mira, el significado de una expresión es el conjunto de condiciones en las que nosotros usamos esa expresión lingüística correctamente. Y claro, si uno se fija en qué condiciones uno usa una expresión correctamente para aseverar algo, tienen que ser circunstancias en donde a uno le consta epistemológicamente lo que uno está aseverando. Entonces, por eso es que Dummett sostiene que la verdad equivale a verificación. La idea en general de Dummett es, esto se llama en Dummett, bueno, tiene varios argumentos, pero el argumento más conocido que sigue esta línea se llama el argumento de la manifestación. En realidad sería un enunciado lingüístico del cual estuviese, por decirlo así, expresando una proposición que trasciende, que va por encima de lo que nosotros podemos conocer. Es una expresión que nosotros no tendríamos cómo usar, y luego tampoco podríamos tener que entendemos siquiera lo que significa esa proposición, ¿no? Esto es lo que se encuentra, como les digo, en ese argumento de la manifestación, y que era el tipo de consideraciones que tenía Dummett acerca de ellas. Pero bueno, yo les comenté también otras formas de verificacionismo, varias posiciones denominadas pragmatistas, que vuelvo a insistirles en el tema, aunque en los libros aparece la teoría pragmatista de la verdad, no es una teoría pragmatista de la verdad, no es una única teoría de la verdad, sino que ustedes tienen dentro de una corriente intelectual muy compleja algunos autores que han defendido formas de relativismo, como Dworkin, algunos autores que han defendido formas de teoría de la verdad verificacionista, como sucede en John Dewey y William James, y otros autores que han defendido formas de teorías de la verdad como verificación ideal, o quizás incluso es debatido formas directamente realistas de la verdad. Entonces es un movimiento intelectual muy complejo, donde incide una cantidad de cosas, una cosa además muy americana, porque no es una cosa que se haya dado en otras partes del mundo, y que en realidad
En fin, digo, no creo que se pueda decir de la teoría pragmatista de la verdad, pero ciertamente hay filósofos que se encuentran en esta tradición que han defendido teorías verificacionistas de la verdad, ¿no? Entonces, cuando se dice que la verdad es warranted assertability, acertabilidad garantizada, esto es aseverabilidad, o sea, el carácter en virtud del cual uno puede aseverar una proposición, teniendo garantía epistemológica para hacerlo. Es una manera distinta de denunciar lo que ya hemos dicho, ¿no? Bueno, otro ejemplo muy característico de teoría verificacionista de la verdad es la que sostuvieron los filósofos neopositivistas en la primera mitad del siglo XX. Ya les indiqué que vamos a dedicar algún tiempo a hablar un poco sobre estos autores respecto de sus posiciones en filosofía de la ciencia, para el cual tuvieron muchísima influencia, te diría hasta los años 60 más o menos, del siglo pasado. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con, con estos filósofos neopositivistas, ¿no? Respecto de las oraciones sintéticas, ellos sostenían que el significado de esas oraciones sintéticas eran sus condiciones de verificación empírica. Ahora, déjenme recapitular esto porque mencioné esto la semana pasada, pero reflexionando sobre, creo que es importante que esto le dediquemos un poco más de tiempo para que quede suficientemente claro. Una cosa filosóficamente importante. Se distingue, por lo menos desde tiempo, o sea, hay antecedentes anteriores, en fin, que ustedes pueden encontrar en la Edad Media incluso, pero Kant es el autor que introdujo esta terminología que se ha hecho estándar. Se distingue entre juicios y sujeto, qué sé yo, proposiciones, oraciones, analíticas y sintéticas. ¿Cuál es la diferencia? Que las oraciones analíticas son oraciones que expresan ciertas tesis cuya verdad se sigue exclusivamente del significado de los términos de la oración y su modo de estructura. Por decirlo así, las oraciones analíticas son aquellas cuya verdad o falsedad eventualmente puede desprenderse sin conocer nada del mundo, solamente conociendo el significado de las palabras, ¿no? Y por supuesto el modo de estructuración de las palabras en la oración. Las oraciones que no son analíticas se llaman sintéticas, ¿no? Ahora, ¿por qué el término analítica? Porque de alguna manera las proposiciones analíticas son proposiciones, oraciones cuya verdad podría desprenderse si es que uno efectúa un análisis adecuado de su significado. En cambio, las oraciones sintéticas son aquellas en las que no basta con que uno haga un análisis adecuado de su significado para llegar a enterarnos si acaso son verdaderas o falsas, por decirlo así. Las oraciones en cuestión están estableciendo o enunciando algo más, y por tanto, para llegar a saber que son verdaderas o falsas, tenemos que efectuar un examen ulterior de cómo son las cosas, etc., ¿no? Bueno, entonces, las oraciones analíticas son oraciones cuya verdad, como digo, está inscrita solamente al significado de los términos. Como por ejemplo, si les digo a ustedes, todos los solteros son no casados, bueno, es obvio que esa oración es verdadera, y es verdadera, para saber que es verdadera basta con que uno sepa qué significa soltero y qué significa ser casado, nada más. No se requiere hacer una encuesta, no estamos dando ningún tipo de información sociológica importante. Francisca Marino está diciendo un ejemplo. Eso es lo que estoy haciendo ahora, Francisca, exactamente, ¿no? Entonces, basta con saber el significado de soltero y casado para saber que los solteros son no casados. ¿Bien? Otro ejemplo, ¿no? En general, ustedes pueden sacar muchísimos ejemplos de las leyes lógicas. Es una ley lógica, por ejemplo, que si algo es P, no importa lo que sea P, entonces es P. Bien, porque es trivial, digamos. P implica P, por tanto, si alguien tiene la propiedad de hacer P, entonces P. Luego, por ejemplo, la oración todos los colocolinos son colocolinos, es analíticamente verdadera. No tenemos que saber en particular si alguien es o no colocolino, porque lo que estamos anunciando es de cualquier cosa del universo, vale que si esa cosa es colocolino, entonces es un colocolino. Bueno, uno puede decir, bueno, una galaxia lejana, ¿qué pasa con ella? Bueno, no es colocolino. Ahora, si fuese colocolino, entonces sería colocolino, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no es colocolino. ¿Bien?
Ese es un ejemplo de una proposición que se llama analítica, que es verdadera, como digo, exclusivamente considerando el significado de las expresiones que aparecen ahí y su modo de composición, sin necesidad de conocer nada ulteriormente de la validad que está describiendo esa oración. Y las oraciones que no cumplen con esa condición son llamadas oraciones sintéticas. Oraciones que están diciendo algo sobre el mundo y respecto de las cuales no basta con que uno comprenda el significado de las expresiones que aparecen en la oración, uno tiene que también constatar, por decirlo así, cómo son las cosas. Entonces yo les digo que Pedro es colocolino, eso es algo que ustedes pueden entender perfectamente, en su significado, pero no por eso vamos a saber que es verdadero o falso, para eso tenemos que hacer una constatación y ver si, no sé, si Pedro efectivamente se coloca la camiseta de Colo Colo, si se entristece cuando pierde y se alegra cuando gana. Eh, Francisca me dice, los solteros y casados era sintética. No, pues, Francisca, esa es analítica. Los solteros son no casados, es una proposición analítica porque basta con saber qué significa la palabra soltero y qué significa la palabra casado para saber que los solteros son no casados. Ok, entonces, o qué sé yo, los oculistas son médicos de los ojos, por ejemplo. Esas son preposiciones, oraciones que basta con conocer el significado de los términos para enterarnos que sean verdaderas. ¿Qué es lo que sostenían los neopositivistas entonces? Que sintética, Pedro es qué sé yo, Pedro es colocolino, o hay una mesa en la habitación, o sea, son todas las bastantes. Son proposiciones en las que estamos enunciando algo que por supuesto para que la oración que estamos nosotros prefiriendo tenga éxito en enunciar algo requerimos que tenga un significado, que las expresiones que están ahí apareciendo tengan un sentido preciso, pero la verdad o la falsedad está determinada no solamente por el significado de esas expresiones, sino que está determinado por cómo es el mundo, y por tanto tenemos que constatar cómo son las cosas, en principio empíricamente. ¿Bien? Ahora, los neopositivistas sostenían que el significado de una oración sintética era el conjunto de condiciones de verificación empírica de esa oración. Entonces, si yo tengo la oración, qué sé yo, es de día, el significado de la oración es de día, que es sintética, ¿de acuerdo? Porque no basta con conocer el significado de los términos para saber si es verdadera o falsa. Consiste en el tipo de evidencia empírica que nos haría justificados, legitimados en creer que es de día. ¿No? Cosa que cuando fue propuesta esta por los neopositivistas, por supuesto no eran conscientes en lo absoluto de que esto era una concepción antivalista de la verdad y el significado que estaba asociado a la legitimación. Esas son cosas que se llegaron a comprender mucho después. Pero la idea que tenían los neopositivistas cuando propusieron esto es de decir, mira, la ciencia natural consta únicamente de oraciones que tienen sentido porque son verificables empíricamente, porque son enunciados que uno puede someter a una prueba, uno puede testearlos experimentalmente y podemos llegar a darnos cuenta si son verdaderos o no, de acuerdo a lo que nos muestra la experiencia. En cambio, la metafísica consta solamente de enunciados que no son verificables. Son oraciones sintéticas porque no son verdaderas solamente en virtud del significado. Están, en principio, tienen la apariencia de estar enunciando algo sobre el mundo, pero no hay ninguna manera de verificarlos empíricamente. Entonces, para los neopositivistas, estos enunciados que proponen los metafísicos, ¿sabes? Yo me dedico a metafísica, son sin sentido. No tienen sentido. ¿Por qué? Porque no hay condiciones en las cuales nosotros pudiésemos llegar a determinar que estas oraciones son verdaderas o falsas. Bueno, entonces, ustedes pueden ver que la concepción neopositivista del significado es una oración
perdón, una concepción verificacionista de la verdad. La verdad de esos enunciados consiste en su verificación, y es verificación empírica, ¿no? Cuando ustedes ven qué es lo que sostiene Dammit, por ejemplo, acerca de la verdad, dice que es verificación, pero deja abierto, por decirlo así, cuál sea el mecanismo en virtud del cual nosotros podamos verificar una oración. Pueden ser medios empíricos, pero podrían ser otros medios diferentes, digamos, medios que tuviesen que ver con el ejercicio de una intuición racional, digamos, acerca de algo, o una cosa de ese estilo, ¿no? Para un positivista, eso es, ¿no? Entonces, la metafísica es una discusión que no tiene ningún sentido, porque versa acerca de cosas que no tienen ninguna verificación. Entonces, por supuesto que los filósofos van a estar discutiendo siempre, eternamente, va a ser imposible que se pongan de acuerdo, porque no hay nada inteligible sobre lo que están discutiendo. ¿De acuerdo? Entonces, digo, no es que existe una limitación epistemológica para saber si lo que dice un metafísico es verdadero o falso, es que ni siquiera el metafísico tiene éxito en enunciar un contenido inteligible del cual podamos discutir acerca de si es verdadero o falso, ¿no? El metafísico va a decir como, no sé, hay sustancias en el mundo, y eso es lo mismo que decir bla 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 bla. No tiene ningún sentido. Entonces, claro, uno va a decir, soy. ¿Me escuchan ahora? Ok, es que se me cayó se me cayó desgraciadamente el internet. Voy a volver a compartirles pantalla para que volvamos a estas cuestiones. He tenido muchos problemas últimamente en internet, desgraciadamente. Bueno, entonces, lo que les estaba comentando es que esta también es una alternativa verificacionista, en donde lo que hace que uno esté verificado está restringido a el que uno tenga cierta evidencia empírica. Y para los no positivistas eso es fundamentalmente experimental, ¿de acuerdo? O sea, las cosas que se tienen en los laboratorios, en los telescopios, en los aceleradores de partículas, eso es lo que cuenta. ¿Bien? Ahora, dentro de estas concepciones verificacionistas se encuentra una teoría de la verdad, ¿vale? También es una familia de teorías de la verdad, que tienen una historia importante y que ustedes la encuentran siempre en los manuales tratada como un tipo de teoría específica, así como, por decirlo así, junto a las teorías pragmatistas, de la cual ya les comenté que no hay una teoría pragmatista, junto con la teoría de la verdad como correspondencia, ustedes encuentran que aparece discutida la teoría de la verdad como coherencia. ¿Bien? Ahora, la teoría de la verdad como coherencia es un tipo de teoría verificacionista de la verdad. Ahora, un tipo específico de teoría verificacionista de la verdad. Y voy a detenerme un poco en esto para explicarle en qué consiste, porque es un tipo de teoría que aparece de manera muy prominente en muchos tratamientos acerca de la teoría de la verdad. O sea, no solamente eso, sino que se suele presentar la teoría coherentista de la verdad como la gran alternativa a la teoría de la verdad como correspondencia. Cosa que, claro, hasta cierto punto em, es cierto, por decirlo así, porque la teoría de la verdad como coherencia es una teoría antirrealista de la verdad muy prominente, y la teoría de la correspondencia es una teoría realista de la verdad muy prominente, pero es inexacto, por otro lado, porque la teoría de la verdad como coherencia no es la única teoría antirrealista de la verdad, y la teoría de la verdad como correspondencia no es la única teoría realista de la verdad, ¿no? Entonces,
Pues sí, cuando ustedes encuentran en los manuales expresado este contraste en estos términos, lo que está detrás es que hay una diferencia bien importante entre teorías realistas y antirrealistas, y que está tratada esa distinción en estas formas características de teoría. Pero, en fin, en la explicación que hemos estado dando, ustedes pueden ver que esto se inscribe dentro de un panorama mucho más amplio, un panorama sistemático mucho más general, y de mucho mayores alcances. O sea, la idea que tiene un coherentista acerca de la verdad es que lo que hace que una proposición sea verdadera es que pertenezca a un sistema de proposiciones que tienen ese carácter de coherencia. Eh, entonces, si uno supone que tengo un sistema, voy a designarlo el sistema S, ¿verdad?, que está constituido por una multitud de proposiciones que están conectadas entre sí. Por el momento no entremos en el detalle o a especificar con detención qué puede hacer esa conexión, pero son proposiciones que están conectadas entre sí y conforman un sistema. Entonces la idea sería que una proposición P es verdadera cuando pertenece al sistema. Y al revés, la proposición es falsa si no pertenece al sistema. ¿Bien? No, perdón, estoy equivocado. Estaría validando el principio de tercer clase. La proposición es falsa cuando su negación es coherente con el sistema. Eso es correcto. ¿Bien? Es una forma, por tanto, antirrealista de teoría de la verdad. No vale el tercio excluso, porque no vale por una proposición cualquiera que la proposición en cuestión es coherente y pertenece al sistema de que se trate, o bien su negación pertenece al sistema de que se trate. Cabe la posibilidad de que ni la proposición en cuestión ni su negación pertenezcan al sistema, que es aquello que decimos que es coherente, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es una forma de teoría verificacionista de la verdad? Porque la razón por la cual se adopta una posición coherentista de la verdad es que se piensa que la manera de justificar la creencia en una proposición consiste en su coherencia con otras proposiciones. Entonces, la idea sería la siguiente, ¿no? O sea, un coherentista es un filósofo que, uno, tiene una concepción verificacionista de la verdad, o sea, piensa que la verdad de una proposición consiste en que tengamos evidencia que nos hace estar racionalmente justificados en aceptar la proposición. ¿Okay? Pero a esta creencia, a esta tesis, que es la tesis común a cualquier forma de verificacionismo, agregamos un añadido especial acerca de en qué consiste que nosotros estemos justificados en creer una proposición. Y la idea es que la justificación que tengamos de una proposición ha de consistir en su coherencia con otras proposiciones, ¿no? Este es un tema que, a ver, en fin, yo probablemente no vamos a tener espacio a lo largo del semestre para tratarlo. O sea, alguna vez que hice este curso le dediqué bastante más tiempo, pero la verdad es que viendo los intereses de ustedes es más importante que discutamos cosas de filosofía de la ciencia, pienso, ¿no? Esa es la experiencia que he tenido de haber hecho este curso varias veces, ¿no? Bien, pero el punto es el siguiente, ¿no? Cuando uno considera cómo es que uno puede estar justificado epistemológicamente en creer una proposición, hay nuevamente dos alternativas súper grandes, digamos, que se han adoptado. Una alternativa se denomina fundacionalista y la otra es coherentista, ¿ya? Entonces la fundacionalista, la idea es que yo estoy justificado en creer una proposición si es que tengo o bien evidencia inmediata para esa proposición, por ejemplo, porque tengo evidencia perceptiva, ¿de acuerdo? O sea, qué sé yo, ¿por qué estoy justificado en creer que hay una mesa en la habitación? Bueno, una posibilidad es que yo veo directamente que hay una mesa en la habitación, y eso es suficiente para que esté justificado en creer que hay una mesa en la habitación. ¿Okay? Bueno, en ese caso, eso se llama justificación inmediata, porque no deriva de otras creencias. O yo podría derivar la justificación
porque puedo inferir esa proposición a partir de otras para las que tengo previamente justificación, ¿no? Si yo, por ejemplo, qué sé yo, sé que hay una mesa en la habitación, o la habitación está vacía, pero la habitación no está vacía, entonces sé deductivamente que hay una mesa en la habitación, aunque no lo haya constatado empíricamente. Sé que yo tengo evidencia para las premisas a partir de las cuales derivé la verdad de esa proposición. Déjenme mirar el chat, que alguien estaba preguntando. Ya, Francisca Marino pregunta que repita lo del fundacionalismo porque se pegó la... Lamento que mi internet está funcionando, pero muy mal. ¿Qué quieren que les diga? Así que si se me pega, vuelvo aquí. O sea, una concepción fundacionalista es una concepción en donde ustedes tienen justificaciones inmediatas para ciertas creencias. Por ejemplo, por percepción sensible. Por ejemplo, por introspección de nuestros propios estados mentales. Yo puedo saber de manera inmediata que tengo pena, por ejemplo, porque me doy cuenta de que tengo pena, de que no tengo que inferir esto, no tengo que deducirlo de otras cosas, ¿no? Y hay cosas que también puedo yo llegar a creer justificadamente porque puedo inferirlas de otras cosas a partir, respecto a las cuales tengo yo evidencia inmediata, ¿no? La concepción que se llama fundacionalista se llama así fundacionalistas porque nuestras creencias justificadas tienen ciertos fundamentos en ciertas cosas que constatamos inmediatamente, y después hay ciertas cosas que podemos inferir a partir de las cosas para las cuales tenemos creencias bien fundadas porque nos constan inmediatamente, ¿no? Ustedes recordarán lo que hablamos de Descartes al comienzo del semestre. Bueno, Descartes es un fundacionalista típico, ¿bien? La alternativa, que se conoce como coherentismo o teoría coherentista de la justificación, o de la justificación como coherencia, en cambio, lo que sostiene es que la única manera por la cual nosotros podemos estar justificados en creer una proposición es si podemos inferirla de otras proposiciones. O sea, la distinción aquí es que para el fundacionalista, nosotros, por lo menos algunas creencias, son creencias para las cuales tenemos justificación debido a que nos constan inmediatamente. Como les digo, el ejemplo típico es la percepción sensible. Para el coherentista, en cambio, no. Lo único que permite justificar una creencia es que puedo yo inferirla a partir de otras creencias. Si tiene que haber otras cosas que me permitan, por decirlo así, derivar o conectar esta creencia con otras con las cuales va a conformar una red. Bueno, ¿qué es lo que, o usted va a decir, entonces para el coherentista no hay justificación empírica? No, no hay justificación. O sea, si ustedes ven los textos de los coherentistas, o los coherentistas más recientes en realidad, hay intentos de elaborar el tema, pero es un problema para las teorías coherentistas. El problema coherentista, uno no llega a justificarse porque constata empíricamente nada, sino que lo que hace que las creencias estén justificadas es la naturaleza del sistema en el cual están insertos, ¿no? Y este tipo de posición es como típica del idealismo alemán, es una posición que fue defendida además, o sea, cuando ustedes ven las discusiones que aparecen en los manuales de teorías de la verdad, normalmente las posiciones que aparecen descritas ahí son posiciones que han sido defendidas por idealistas ingleses de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que eran hegelianos, ¿ya? Entonces, bueno, en fin, es Hegel el de donde viene esta cuestión. Bien, entonces, en las teorías coherentistas, lo que nos permite justificarnos en creer algo tiene que ver con qué tan fuerte, cuál es la naturaleza, cuál es el carácter de la conexión inferencial que nosotros podemos tener de esta creencia con otras que conforman un sistema. Y es el sistema el que importa. Las creencias particulares no, ¿no? Por colocarlo de alguna manera, ¿no? Para que se entienda el contraste. Para el fundacionalista, la idea es que uno adquiere justificación inmediata de ciertas proposiciones al constatar cómo son las cosas directamente, por ejemplo, percibiéndolas sensiblemente, mediante introspección de nuestros estados interiores, si se trata de
la descripción de nuestros propios estados mentales, pero también puede referirse esto a, no sé, a ciertas verdades matemáticas básicas, o, en fin, memoria, recuerdo de estados mentales anteriores, etc. Y estas proposiciones, para las cuales tenemos evidencia que decimos inmediata, porque no se media por otras, ¿no? Son la base de otras creencias para las cuales estaremos justificados porque podemos inferirlas a partir de estas proposiciones que se encuentran en el fundamento. Entonces, la imagen epistemológica es la de un edificio. Tenemos cosas que se encuentran en la base, que están, por así decirlo, las bocas en las cuales se basa todo lo bastante. Después cosas que construimos sobre esa base. Pero tiene que haber una cosa que sea la base, que no esté fundada en otras bocas, digamos, ¿no? Son las bocas de la base. ¿Cuál es la idea del corrientista, en cambio? Es que no hay tal cosa, sino que lo que hay es una red en donde todo está conectado con todo, y es la pertenencia a esta red lo que hace que una creencia en particular esté justificada, ¿no? Entonces, si es que para el fundacionalista la justificación es una cosa que parte de creencias particulares y que después esto permite construir el sistema completo, ¿ya? Por decirlo así, la justificación parte de abajo hacia arriba. Para el coherentista la relación es inversa. Las creencias particulares no adquieren justificación por sí mismas, aisladamente no valen nada, ¿no? Lo que tiene justificación es el edificio completo, ¿no? El todo. Y pues, si las piedras o las piezas que componen este sistema están justificadas por pertenecer al sistema. También para seguir con la metáfora, ¿no? Así como el fundacionalista ocupa ordinariamente esta metáfora del edificio para pensar en cómo se da la justificación, la metáfora preferida del coherentista es la del barco, ¿ya? Entonces, ustedes ven un barco, está constituido, por ejemplo, por un montón, una multitud de planchas de madera que están unidas unas respecto de las otras. Y uno en algún momento puede sacar una plancha y sustituirla por otra. Y no va a pasar nada, digamos, el barco va a seguir flotando porque las otras planchas están en su lugar. Y ninguna plancha es inmune a esto. Yo puedo sacar cualquier plancha, o sea, saco todas, por supuesto que la escoba, pero yo puedo sacar cualquier plancha y sustituirla por otra en la medida en que las restantes estén soportándolo, ¿de acuerdo? Pero, por decirlo así, ninguna plancha, por decirlo así, del barco es indispensable para que el barco esté flotando. Lo que se requiere es que haya algo, un entramado, en el cual se pueda descansar. Bueno, entonces, o también el ejemplo que también es usado muchas veces por los coherentistas, la de la red, digamos, que es lo que hace que algo esté justificado, es su pertenencia a una red. La red completa es lo que posee propiamente justificación. Y las creencias particulares están justificadas porque pertenecen a la red que tiene ese carácter justificado por derecho propio. ¿Bien? Entonces, es importante, por eso entonces, cosa que muchas veces la manera en que se critica el coherentismo desde una perspectiva fundacionalista, decirle, bueno, pero los coherentistas están defendiendo justificaciones circulares, digamos. Si yo me dice que, en fin, que tengo tres creencias, digamos, y que conforman un sistema, entonces la justificación de la creencia 1 se encuentra en la creencia 2, la justificación de la creencia 2 se encuentra en la creencia 3, y la justificación de la creencia 3 se encuentra en la creencia 1. Entonces está justificada circularmente. Eso no es justificación, ¿no? Y Francisca Maño, perdón, pregunta, ¿cómo funcionaba lo del edificio? Edificios que tienes cosas en el fundamento y después cosas que tú construyes sobre el fundamento. Eso es. Y hay una asimetría, porque claro, las partes fundamentales tienen que tener justificación inmediata, no se pueden derivar de otras cosas. Las piedras que colocamos sobre las piedras del fundamento están justificadas porque están sobre las piedras que son el fundamento. Bien, pero el punto que quería yo aclarar, ¿no? Claro, Aristóteles ya sostuvo esto, es decir, esta distinción que estoy indicándola, es una distinción que entre concepciones coherentistas y fundacionalistas, es una distinción que ya vio Aristóteles, ¿no? Con antecedentes en Platón, antes, ¿no? En particular en los segundos analíticos, sostiene esto Aristóteles. Y claro, dice, las justificaciones
son o bien circulares, o bien terminan en algún punto, lo cual es lo que sostiene el fundacionalista, porque tienen que haber justificaciones que no impliquen la derivación a otra cosa, o bien tenemos que admitir que la secuencia de justificaciones se extiende al infinito. No es aceptable que haya justificaciones circulares porque no son justificación, así uno justificaría cualquier cosa, pero si yo podría justificar diciendo, mira, qué sé yo, hay que tener mucho cuidado con los orcos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los orcos son feroces y crueles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque destruyeron Gondor. ¿Ok? ¿Y por qué dices eso? Porque hay que tener mucho cuidado de los orcos. Ya, en fin. O sea, uno puede, si así uno puede justificar cualquier cosa, ¿no? Entonces, la idea es que no se sirven las justificaciones circulares no son justificación, tampoco sirve una justificación que vaya al infinito, ¿no? Esta alternativa, diría que en epistemología es la mucho menos explorada que las anteriores, ¿no? Y también la idea es que las justificaciones al infinito permitirían justificar cualquier cosa, ¿cachai? Por ejemplo, yo podría decir, a ver, estoy justificado en creer que hay por lo menos un orco en el mundo. ¿Por qué? Porque hay por lo menos dos orcos en el mundo. Ok, ¿y por qué está justificado en creer que hay por lo menos dos orcos en el mundo? Y alguien dijera, porque hay por lo menos tres orcos en el mundo. Y así. Entonces, uno está justificado en creer cualquier número de orcos en el mundo, eso permite justificar que hay por lo menos un orco en el mundo, y etcétera. Y la justificación de por qué hay n orcos en el mundo va a ser porque hay por lo menos n más un orcos en el mundo. Bueno, esa secuencia infinita en que estamos definiendo la justificación nos permitiría justificar cosas como que hay orcos, ¿sí? O no sé, o duendes, o hobbits, o trolls de los bosques, en fin, etc. Francisco Magaña es como porque sí. Bueno, al final viene a ser como porque sí, aunque si tú te das cuenta, es una situación en donde la persona que adopta esta posición siempre te va a poder contestar algo. Tú decir, ya bueno, pero ¿cómo sabéis que hay dos orcos? Porque hay por lo menos tres orcos. ¿Y por qué tres orcos? Porque hay por lo menos cuatro orcos. Y podéis pasarte en eso la vida entera, digamos, y siempre va a tener algo que contestarte. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no tiene justificación, digamos, ¿no? Que es completamente irracional lo que está haciendo. Eh, Martín Pigna dice, no, no entiendo la justificación infinita. Es que no hay nada que entender, Martín, es que no es justificación. O sea, justifico una oración, una creencia en virtud de otra creencia. Esa creencia la justifico en otra creencia, pero no hay ninguna que sea la creencia, por decirlo así, básica, que presta su carácter justificado a las restantes. Como sería el caso si yo digo, la creencia de que hay un orco se justifica en que hay por lo menos dos orcos, y la creencia en que hay por lo menos dos orcos, en que hay por lo menos tres orcos, y en tres orcos en que hay por lo menos cuatro orcos, y así al infinito. Esa es una justificación al infinito y que parece irracional. ¿Cómo serían las flechas entre las A? Bueno, eso fue una manera de representar esto, diciendo, esto sería una justificación circular, así que A1 se justifican a 2, A2 se justifican a 3 se justifican a 1. Justificación circular. No es justificación, ¿verdad? Bueno, pero, claro, si uno entiende el coherentismo desde esta perspectiva, diciendo, en realidad los coherentistas sostienen que valen justificaciones circulares. Obviamente que no valen las justificaciones circulares, y si obviamente no valen las justificaciones circulares, entonces el coherentismo es una posición que podemos dejar a un lado tranquilamente, ¿no? Cosa que, bueno, en fin, son muy pocos los coherentistas hoy día en epistemología, ¿no? O sea que, en fin, no les digo así que no hay coherentistas, pero son la gran mayoría de los epistemólogos contemporáneos son fundacionalistas, ¿no? Parte por estas cosas que te estoy diciendo, ¿no? O sea, yo tampoco soy coherentista, que quieren que les diga. Pero la manera más razonable de entender el coherentismo, y eso es lo que han sostenido los coherentistas, y es la manera de entender su posición, no es que están sosteniendo de que hay justificaciones circulares,
sino que más bien es lo siguiente, que la justificación es primariamente un cierto carácter o cualidad que posee un sistema, no proposiciones individualmente. Entonces, eh, un sistema de proposiciones llega a tener el carácter de ser coherente. Por supuesto, el que llega a tener el carácter de ser coherente es algo que se encuentra fundado en vínculos inferenciales entre las proposiciones que conforman el sistema. Pero es un carácter del sistema, ¿no? Entonces, no es la situación donde la justificación que tiene una proposición se deriva a otra, y eso, en fin, puede generalmente llevar a un circuito, a una situación, una estructura donde tengamos justificación circular, sino que el sistema llega a ser coherente en algún punto cuando se cumplen ciertos requerimientos sistemáticos, y la justificación que tiene propiamente el sistema se hereda a las proposiciones que lo componen. Alexander Bittner dice, ejemplo, bueno, ese es un problema, ese es un problema, porque no es muy sencillo encontrar algún sistema. Pero lo que te diría un coherentista será algo así como, mira, piensa tú en la ciencia total. Esto es el conjunto de teorías que nosotros estimamos bien justificadas y que están trabadas y enlazadas entre sí. La química con la biología, con la física, y dentro de la física distintas áreas que están conectadas entre sí, y lo que hace que una proposición se encuentre justificada es que forma parte de esta gran red de interconexiones. Una red que es tan grande además que, bueno, que ningún sujeto individualmente es capaz de tener la comprensión completa de toda su complejidad. O sea, es tan compleja que los sujetos epistémicos son como, por decirlo así, pequeñas abejitas que están trabajando en un rincón de este gran sistema epistémico, y manteniéndolo bien armado, bien ajustado, etcétera, etcétera. Pero claro, ninguna de ellas tiene el control de todo el sistema completo, ¿no? Y tampoco, por tanto, el sistema, por decirlo así, puede ser modificado de manera arbitraria, ¿no? Somos todos pequeñas abejitas epistemológicas. Eh, Alguien preguntó también en el chat, pero un segundito. ¿La verdad depende del contexto? No, la verdad no depende del contexto, la verdad depende del sistema al cual pertenece. Es el sistema como un todo el que es verdadero. O no, en la medida en que tenga la característica de la coherencia. Eh, bueno, voy a quedar en este punto porque tendría que explicarles ahora sobre distintas maneras de interpretar la coherencia y eh, por eso requiere bastante más tiempo, así que vamos a dejarlo aquí. Entonces, resumiendo, la teoría coherentista de la verdad es una concepción verificacionista de la verdad, o sea, antivalista, etcétera, pero que tiene de especial respecto de otras concepciones verificacionistas de la verdad, que está unida a una idea coherentista de la justificación. Pero sigue pensando que lo que hace que una proposición sea verdadera es que tengamos evidencia que nos hace estar racionalmente justificados en creer la proposición. El punto es, ¿en qué consiste estar justificados en creer la proposición? No es simplemente que nos conste experiencialmente algo, tiene que ver con la coherencia de esas creencias con un sistema. Eh, Francisco Marino pregunta, a pesar de que el sistema se sostiene, a pesar de que una teoría específica no puede hacer, saco una tabla del barco, varias tablas se caigan con ella. Bueno, claro, depende de cuán profundo sea el cambio, digamos, ¿no? O sea, si tú sacas muchas cosas del sistema, a lo mejor el sistema pierde la coherencia. Obviamente que sí. Pero la idea es que cambios locales muy acotados no van a generar ese tema. Va a seguir con la metáfora, ¿no? Pero obviamente que lo que tú planteas puede ser el caso, digamos, si una teoría coherentista se le saca, por decirlo así, un pedazo suficientemente grande, el resto va a perder el carácter holístico de coherencia. Ya, vamos a quedar aquí y seguiremos discutiendo de esto el jueves.
Así es que eso es. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, profe, gracias.